Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy voy a intentar resolver una duda que creo que es bastante frecuente, que no es ni más ni menos que a partir de qué porcentaje debo de empezar un volumen y hasta qué porcentaje de grasa debería de llegar en mi etapa de volumen. Me he decidido hacer este vídeo porque la verdad es que veo que hay muchísima gente que no sabe cuándo empezar una etapa de volumen o cuándo empezar una etapa de definición. Sé que mucha gente es porque no es consciente del porcentaje de grasa que tiene, con lo cual no sabemos si debemos hacer una definición o un volumen porque no sabemos en qué punto estamos. Y esto me he dado cuenta después de trabajar con muchos clientes que cuando me mandan las fotos iniciales, muchos me ponen que su objetivo es, por ejemplo, definir cuando a lo mejor pesan 74 kilos o 70 kilos, o que su objetivo es ganar masa muscular y están pesando 90 kilos con un 16 o un 17% de grasa corporal. Con lo cual, creo que este vídeo va a ayudar a muchísima gente que no sabe en qué punto está y creo que con esto le va a ayudar a saber si tiene que optar por hacer una definición o por hacer un volumen. Así que nada, lo podríamos dividir en dos partes. ¿Hasta qué porcentaje de grasa podríamos llegar en una etapa de volumen? A mí personalmente no me gusta sobrepasar nunca el 14 o el 15% de grasa. Lo podríamos dejar como mucho en un 16, pero a mí personalmente creo que un 14 o un 15% de grasa corporal ya es el máximo. Incluso para algunas personas te dirían que incluso un poco menos, pero yo creo que un 14 o un 15% ya está bastante bien. ¿Y por qué no sobrepasar este porcentaje de grasa? A nivel hormonal, en el caso de los hombres, ya hay muchísimos problemas que nos puede llevar a tener un porcentaje de grasa más elevado de este que os he comentado. Y a nivel de ganancia muscular, las ganancias se van a reducir muchísimo para las ganancias de grasa que vamos a tener. Es decir, llega un punto que la curvatura de ganar masa muscular respecto a ganar grasa va a favor de ganar masa muscular, pero a partir de este 14%, el ganar masa muscular, digamos que tiende a estabilizarse, pero seguimos ganando grasa. Con lo cual lo que debemos hacer es, una vez llegado a este porcentaje de grasa que os he dicho, empezar una etapa de definición. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Deberíamos hacer una etapa de definición larga como tal o podríamos hacer un mini cut? El mini cut, a mí personalmente, creo que la mejor opción sería hacerla antes de llegar a este porcentaje de grasa. Es decir, si partimos de un 12%, una vez lleguemos a un 13 o un 13 con algo, hacer un mini cut para no seguir excediendo el porcentaje de grasa. Pero yo creo que una vez llegado al 14 o el 15, ya deberíamos de plantearnos hacer una etapa de definición como tal. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas tienen ya este porcentaje de grasa, es decir, ya están en un 14, un 15 o un 16% de grasa, pero su peso corporal no es elevado. Es decir, imaginaros que yo con 1,78 m pesara 75 kilos y tuviese un 16% de grasa. Y ahí es donde viene lo complicado, ¿no? ¿Qué debo de hacer primero? ¿Una definición o un volumen? Un volumen no puedo hacerlo porque ya tengo un porcentaje de grasa, como os he comentado, demasiado elevado para hacerlo. Pero mi peso corporal es muy bajo para mi altura. Entonces, no hay que hacer ni definición ni volumen. Lo que tenéis que hacer es perder grasa y ya está. Es decir, poneros a perder peso. Tú una definición se hace cuando ya has ganado masa muscular. Pero si es tu primer año de gimnasio, tienes este porcentaje de grasa, ves que tienes poco peso, lo que tienes que hacer es primero ponerte a perder esta grasa que te sobra y luego ya te empezarás a preocupar por si tienes que hacer una etapa de volumen, por si tienes que hacer una etapa de definición. Pero primero debes de ir al inicio, que debería ser un porcentaje de grasa más bajo. Y esto nos lleva a hasta qué porcentaje de grasa debería de llegar para poder empezar un volumen. Pues bien, el mínimo debería de ser un 12% de grasa. Es decir, si nosotros venimos de un 14, un 15, un 18 o un 20% de grasa, el porcentaje que vengamos, y no llegamos al 12%, empezar una etapa de volumen me parece una tontería. Aunque mucha gente se quede en poco peso, es decir, aunque os quedéis en 65 kilos, muy poco peso, debéis de seguir bajando el porcentaje de grasa. Porque esto es fundamental, es decir, no podéis empezar un volumen por encima del 12% de grasa. De hecho, a mí personalmente me gusta empezarlo incluso por un poco menos, un 10, un 11% de grasa. Ahí creo que ya es un porcentaje de grasa óptimo para poder empezar un volumen porque tenemos bastante margen hasta un 14 o un 15% y creo que en este margen se puede ganar bastante masa muscular si se hace un volumen como toca. Y por otro lado tendríamos hasta qué porcentaje de grasa deberíamos de llegar. Debéis de llegar hasta el punto que vosotros queráis. Es decir, si vosotros creéis que con un 9% de grasa o un 10% de grasa que ya cuesta, entre comillas, de llegar, os veis bien, es decir, creéis que ya habéis llegado a vuestro punto ideal y que ya debéis de empezar a ganar masa muscular otra vez porque no estáis en vuestro peso ideal, pues sin ningún problema, podéis empezar. La gente que quiere apretar un poquito más el porcentaje de grasa, pues empezáis a apretar un poquito más. Tenéis que tener en cuenta también que a partir de un 9, un 10% de grasa, la pérdida de masa muscular ya empieza a ser mayor
que cuando tenemos un 12% de grasa, que prácticamente todo lo que perdemos va a ser grasa corporal. Pero a partir de un 10, un 9%, ya tenéis que tener en cuenta que vamos a empezar a perder un poco más de masa muscular de lo normal. Aunque vamos a seguir perdiendo grasa, pero tenéis que tener en cuenta que la masa muscular pues va a estar mucho más en peligro que con un porcentaje de grasa mayor. Y por último, creo que es fundamental contestar una pregunta que es ¿cuánto tiempo debería de durar una etapa de volumen o una etapa de definición? Al margen del porcentaje de grasa, que os he comentado un poco los límites que habría del mínimo que deberíamos de llegar antes de empezar un volumen o el máximo que deberíamos de llegar antes de empezar una definición, el tiempo es fundamental. Es decir, tenéis que intentar en una etapa de volumen alargarlo lo máximo posible. No pretendáis hacer una etapa de volumen de 2 meses únicamente, porque seguramente en ese tiempo lo que hemos conseguido es ganar masa muscular, obviamente, pero habremos ganado muchísima grasa corporal. Y lo que vamos a conseguir haciendo un volumen de tan solo 8 semanas, es decir, 2 meses, va a ser que luego cuando hagamos la definición nos quedemos exactamente en el mismo peso que del que veníamos. Es decir, si tú terminas una definición con 80 kilos, haces un volumen de 2 meses y luego vuelves a hacer una definición, vas a volver a los 80 kilos. Entonces, no has ganado nada. Realmente lo único que has hecho ha sido perder tiempo. Con lo cual, yo personalmente creo que una etapa de volumen larga sería la mejor opción. Para mí, personalmente, el mínimo son 4 meses, es decir, son 16 semanas de volumen. Creo que eso es lo mínimo que deberíamos hacer de volumen. Y por otro lado, la definición, soy mucho más partidario de hacer una definición de unas 12, 14 semanas que de hacer una definición de 8 semanas. ¿Por qué? Porque el déficit calórico que vamos a tener que meter en 8 semanas para poder llegar al porcentaje de grasa óptimo va a ser enorme. Vamos a poner muchísimo más en peligro la masa muscular que haciendo un déficit menos agresivo con una definición mucho más larga. Y además creo que es muchísimo más llevadera, aunque sea más larga, hacer una dieta con un déficit menos agresivo durante 14 o 12 semanas o 16 semanas que hacer una dieta de 8 semanas súper estricta con un déficit calórico brutal, que aunque sean solo 8 semanas, nos va a crear una ansiedad muchísimo mayor que una definición que sea con un déficit más ligero, pero más larga. Así que nada, espero que os haya molado el vídeo. Como siempre, si os ha ayudado, dadle me gusta, suscribiros para ver los siguientes vídeos. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.